Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga. Les deseamos a todos un feliz sábado. Y como siempre, que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubran nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Antes de abrir la santa palabra de Dios, les invito a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, anhelamos que venga tu reino sobre nuestras vidas y que tú nos ayudes a hacer tu voluntad, como se hace en el cielo, que nosotros también acá en la tierra hagamos tu voluntad. Padre, te alabamos a ti, al único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pedimos por la sangre, los méritos, la justicia de Cristo, que perdones todos nuestros pecados y que Jesús, tú envíes tu Espíritu a nuestras vidas y también a la vida de aquellas personas que han de escuchar este mensaje. Que tu palabra en esta mañana sea de aliento, de esperanza, de ánimo, de fe, de fortaleza, de convicción, de obediencia, para que podamos hacer frente a la crisis final, levantar en alto el estandarte de la verdad en Cristo Jesús y prepararnos para tu encuentro. En tus manos nos encomendamos, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, el mensaje que queremos compartir con ustedes en esta mañana le hemos puesto como título El desafío del remanente en el tiempo del fin. Sin lugar a dudas, tú y yo y el fiel remanente de nuestro Padre Celestial estamos viviendo en el final del gran conflicto. Estamos comenzando ya la última batalla entre la verdadera y falsa adoración. El fiel remanente de Dios tendrá que enfrentar y librar la batalla más hostil de la historia del pecado. Y sería bueno que todos nos preguntáramos, ¿soy parte de ese fiel remanente? ¿Estoy listo para enfrentar la batalla final? El apóstol Pablo nos revela en su epístola a la iglesia en Galacia, allí en el capítulo 6 de esa epístola, la magnitud, el enfoque de esta última batalla. Y podemos leer de la palabra de Dios lo que dice allí el capítulo 6 de Efesios y el versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Ahí el apóstol está revelando la magnitud del conflicto contra quienes tenemos que batallar. En este versículo 12, Pablo destaca que nuestra lucha principal es contra espíritu y poderes superiores a los hombres, en inteligencia, en perversidad y astucia. Es una lucha contra espíritus demoníacos. Esto no descarta que su fiel remanente, a través de los tiempos, en nuestros días y en el futuro, tendrá que enfrentar enemigos humanos. Pues el remanente de siempre, a través de la historia, ha tenido que sufrir las más grandes persecuciones, los más crueles ataques de mano de hombres impíos, como los reyes, los gobernantes, emperadores
e instituciones humanas. Recordemos siempre que las fuerzas de Satanás han estado preparadas, han estado siempre listas en orden de batalla y en rebelión. ¿Contra qué? Contra la palabra de Dios, contra el pueblo de Dios y también contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Satanás ha estado en batalla y en guerra con la persona de Cristo desde los cielos, cuando el Padre ordenó: adórenle a Él todos los ángeles, los habitantes del universo y también nosotros acá en la tierra. Añadimos. En esta batalla, el remanente tendrá que enfrentar el engaño y la mentira con la verdad. En esta batalla tenemos que luchar contra los verdaderos, tenemos que luchar contra los falsos engañadores. Nosotros tenemos que luchar contra las falsas doctrinas. Nosotros tenemos que luchar para levantar en alto el estandarte de Cristo, la verdadera adoración del Padre y del Hijo, y guardar los mandamientos de Dios. Las fuerzas del maligno siempre han estado listas para sembrar la cizaña, para presentar la mentira como verdad, para falsificar y distorsionar la verdad, para introducir incredulidad, murmuración y rebelión, para llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, para sembrar mentiras y confusión. Esa es la batalla del remanente: levantar en alto el estandarte de la verdad en Cristo Jesús. Pero quiero decirle, hermano, que para levantar el estandarte de Cristo, a través de todos los siglos, el fiel remanente ha tenido que sufrir, ha tenido que pagar un alto precio con sus propias vidas por levantar y defender la verdad tal cual está revelada en las Sagradas Escrituras. Esto es lo que la palabra de Dios ha declarado de los fieles a través de los tiempos. Y está allí en Hebreos, en el capítulo 11, en el capítulo de los héroes, en la galería de los fieles, en la galería de aquellos que no amaron sus vidas y entregaron sus vidas por pelear la buena batalla de la fe, por levantar en alto la palabra de Dios. Eso tuvo un precio. Dice allí el libro de Hebreos, epístola de los Hebreos, en el capítulo 11 y los versículos del 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino que mirándolas desde lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre esta tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¡Wow! Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos valientes, de aquellos héroes de la fe de Hebreo 11, porque les había aparejado ciudad. ¿Dónde? En el hogar celestial. ¡Qué maravilloso, amados hermanos! Dice
también los versículos 33 y 34, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraño. Glorioso, hermanos. Ese fue el fiel remanente del Antiguo Testamento. Ese fue el fiel remanente del Nuevo Testamento. Ese fue el fiel remanente ahora extrabíblico de la historia eclesiástica de los cristianos de primitivo allá, después del año 100, después de los apóstoles, de los reformadores. Han levantado la verdad del Evangelio, siempre en qué, peleando la buena batalla, ofrendando sus vidas para levantar en alto las grandes verdades del Evangelio eterno. Qué lindo, qué precioso, qué inspiración para nosotros la vida de aquellos hombres. Amados hermanos, sería bueno que todos nos preguntemos, y quiero enumerar algunas cosas. Número 1, ¿cómo pudieron estos hombres con una naturaleza humana, pecaminosa, débiles, con flaquezas y debilidades humanas como las nuestras, ser fiel? ¿Cómo ellos decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Cómo ellos pudieron renunciar al mundo y sus placeres? ¿Cómo pudieron ellos enfrentar los poderes de las tinieblas? ¿Cómo pudieron ellos dar testimonio de lo que creían delante de los magistrados y reyes y emperadores y grandes señores del mundo? ¿Cómo pudieron ellos resistir todo tipo de tortura? ¿Cómo ellos lograron desafiar aún hasta la misma muerte? ¿Cómo? ¿Cómo? Las respuestas a estas preguntas las encontramos en la segura palabra de Dios. Y hay 3 cosas que quiero destacar. Número 1, ellos tenían fe en Dios. Número 2, ellos por la fe obedecieron la voz de Dios, los mandamientos de Dios. Y número 3, ellos por la fe tenían un espíritu de valor, no de cobardía. ¡Wow! 3 características. Cómo ellos pudieron vencer y enfrentar toda dificultad. Número 1, por medio de la fe. Número 2, por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y número 3, porque eran hombres de valor. No eran hombres cobardes. Eran hombres que estaban siempre en la vanguardia, no atrás, en el retroceso atrás. No, hermano. Los hombres de Dios pelean siempre la buena batalla en primera fila. Ojalá que tú y yo podamos ser de esos hombres. Dice así Hebreos 11:6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Wow! Sin fe, hermano, es imposible. Pero ellos tenían fe y lograron lo imposible, siendo vencedor, porque aunque sellaron sus vidas con la muerte, ellos son vencedores. Ellos tienen ya el boleto para la vida eterna, por decir así, el boleto. Tienen garantizada la vida eterna porque murieron siendo fiel a Dios. Isaías 26, capítulo 26, versículos 3 y 4. Tú le guardarás en completa paz
cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti han confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque el Señor Jehová, en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Ah, hermanos queridos, la fe nos hace victoriosos. La fe nos guardará en completa paz en medio de la tormenta, en medio de las luchas, en medio de la batalla. La fe nos hace confiar perpetuamente con un espíritu de valor, no de cobardía. El reino de los cielos no es para los cobardes, es para los valientes, los que pelean las buenas batallas de Dios. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, y los versículos del 7 al 12, dice así: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. No, hermano querido, el cristiano está en la vanguardia, no está atrás. Está al frente, batallando, como esa lista de héroes de Hebreos 11. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y templanza. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Eso fue lo que dijo Pablo: no me avergüenzo de dar testimonio de lo que creo, que la gente sepa en lo que creo yo, en lo que predico yo, no calladito, escondido. No, hermano, la luz no es para esconderla, la luz es ¿para qué? Para levantarla en alto. Y estos héroes de ayer, ellos levantaron la luz al costo de su vida. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí están las características que impregnaron la vida y el carácter de esa lista, de esa galería de oro, de héroes que vencieron, que enfrentaron al enemigo con fe, obedeciendo la palabra de Dios y con espíritu de valentía, no de cobardía. Por lo tanto, hermanos queridos, el fiel remanente de Dios a través de la historia ha estado peleando la buena batalla en primera fila. Para ellos era un honor que el mundo supiera que ellos eran discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, levantando en alto la verdad del Evangelio, el estandarte de Cristo, porque Dios no nos da espíritu de cobardía. No, Dios nos da espíritu de valor para pelear esa buena batalla de la fe. Te animo para que dejes atrás la retaguardia y te pongas en el lugar de los que batallan en primera línea, levantando en alto la verdad, a pesar de que el costo que sea que nos cueste sufrir y padecer por Cristo. Miren, amados hermanos, estos hombres de Hebreos 11 y los que no están en Hebreos 11 mencionados fueron fieles y leales a Dios, porque enfrentaron con valentía las huestes de maldad en las regiones celestes y los poderes terrenales, y lo hicieron con la fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ellos tenían completa paz porque confiaron perpetuamente en el poder de Dios que viene por la fe.
Ellos eran hombres de valor, no tenían miedo. Ellos eran hombres de fe y de confianza, valientes que pelearon las grandes batallas de Dios en el frente, en primera línea, en la vanguardia. Ellos no temieron a las amenazas de los hombres. Ellos no temieron a las opiniones de los hombres. ¿Qué dirán de mí? ¿Y qué será de mí si se enteran que predico esto, que si profeso eso? Eso es espíritu de valor, de cristianismo. Ellos no guardaron su propia reputación por temor a ser señalados. Ellos no amaron sus vidas. Ellos amaron la verdad del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eran dignos de ser mencionados en la lista de Hebreos 11. Por eso son mencionados, y los que están fuera de esa lista, porque esa lista sigue abierta y cada día se suman más de esos valientes que dan sus vidas por seguir al Evangelio. Amados hermanos, ¿cuánto necesita el remanente del tiempo del fin desarrollar la fe, el carácter del verdadero espíritu de aquellos hombres del pasado? ¿Cómo pudieron ellos desarrollar esa fe en sus vidas? Obedeciendo, siendo valeroso al enfrentar las huestes de maldad en las regiones celestes. Ellos son una inspiración para nosotros, pero ellos vencieron porque desarrollaron un carácter basado en ¿qué? En los principios de la palabra de Dios. Y el remanente del tiempo del fin tendrá que desarrollar un carácter basado, número 1, en la fe, número 2, en la obediencia, y número 3, en el valor, en la valentía. Todo eso proviene de Dios. Todo eso proviene de Dios. Miren, permítame hablar un poquitico del carácter que desarrollaron estas personas. Y quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosa es el carácter? ¿Qué cosa es el carácter? Hay varias definiciones, pero yo quiero decirte esta, mencionarte esta. Se conoce como carácter a un conjunto de cualidades psíquicas, físicas, efectivas, que condicionan la conducta de cada individuo. La palabra carácter es de origen griego. Carácter, a través del latín carácter, que significa el que graba. Quiere decir que en el carácter tuyo y mío debe haber una estampa, debe haber una grabación, debe haber una marca, debe haber un sello. Carnales o espirituales, valientes o cobardes, aquellos que quieren guardar su reputación o aquellos que no les importa que hablen y les desprestigien por causa de seguir a Cristo. Para definir el carácter cristiano, quiero usar una bella ilustración que la naturaleza nos regala. Y para ello, quiero presentarte aquí en pantalla ese hermoso árbol que ustedes están viendo. Ese árbol es digno de imitar, de valorar, mejor dicho. ¿Por qué? El cedro del Líbano es un árbol que su hábitat es en zonas áridas y frías. El cedro del Líbano puede alcanzar hasta 40 metros de altura. Los cedros del Líbano pueden profundizar sus raíces entre las piedras y las rocas. Por su majestuosidad, miren ese árbol.
por su dignidad de realeza, por su madera preciosa, fragante y de color rojizo, se le utiliza para los muebles de la realeza, para decoración de los palacios. En la Biblia se le da preeminencia al cedro del Líbano entre todos los árboles del bosque. Preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Pues bien, hermanos, voy a mencionar algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, vamos a 2 de Samuel, donde el rey David dice allí, en 2 de Samuel capítulo 5, los versículos del 10 al 11, hablando de los cedros del Líbano. Y David iba creciendo y aumentándose, y Jehová Dios de los ejércitos era con él. E Hirán, rey de Tiro, envió también embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Quiere decir que como la grandeza de David crecía, pues Hirán, el rey de Tiro, lo reconoció y quiso ¿qué? Hacerle un regalo con la madera especial de ¿qué? Del cedro del Líbano. Ahora, en los días de la reforma de Esdras y la reconstrucción del templo, miren lo que el Señor hizo a través de estos siervos fieles. Dice allí Esdras, capítulo 3, y los versículos del 6 al 7. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, mas el templo de Jehová no estaba aún fundado. Estamos hablando de los tiempos de Esdras, la reconstrucción del templo. Y dieron dinero a los carpinteros y oficiales, asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trabajasen madera de cedro del Líbano, a la mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia. Otro regalo de un rey, del rey Ciro, ¿a dónde? A Esdras, ¿no? Y a los constructores, a Nehemías y otros más, para construir el templo de Dios con madera de ¿qué? Cedro del Líbano. Salomón, el gran poeta, ¿no? El gran sabio, hablando de las características de su tsunamita, él, miren lo que dice en Cantares, capítulo 5, los versículos del 14 y 15. Sus manos, definiendo a la tsunamita, ¿no? A su amada, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su vientre como el claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundada sobre basas de fino oro, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros. Quiere decir que en su poema de amor a su amada, a su tsunamita, que él también alaba que la belleza, la fortaleza, la dignidad, la realeza de los cedros del Líbano. Ahora el salmista David, en el Salmo 29, y los versículos 4 y 5, dice: voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta, ¿a quién? A los poderosos cedros del Líbano. Y quebrantó Jehová los cedros del Líbano. ¿Por qué no otro árbol? Porque no hay otro semejante a él en poder, en fortaleza, en estar bien cimentado, en arraigado por su porte, por su figura. ¡Wow! Ese es un lindo ejemplo de la naturaleza, ¿no? Que nos da de cómo un árbol puede ¿qué? Ser admirado
En el Salmo 92, en el versículo 12 también dice el salmista, el justo florecerá como la palmera. Y escuchen, crecerá como el cedro del Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerá. ¿Qué? El cedro del Líbano. Por lo tanto, hermanos, por eso es que el cedro del Líbano es un ejemplo en la naturaleza que desafía, por así decirlo, a los cristianos, que desarrollen la fortaleza, la fuerza, la realeza, la belleza, afianzado en su fundamento. Hermanos queridos, los cedros del Líbano son una bella ilustración de cómo debe ser el carácter de los cristianos. Por su crecimiento, por su desarrollo, por la profundidad de sus raíces, desafían las grandes tormentas y la inclemencia del tiempo. Así debe ser el carácter de cada cristiano. Ser capaz de crecer cada día más y más hacia arriba hasta alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Ser capaz de desarrollar un carácter semejante al de Jesús en realeza, en belleza, en profundidad, en fortaleza, en valor. Ser capaz de desarrollar una fortaleza de principios, de moral y carácter, que podamos desafiar y resistir cada prueba, cada lucha, cada tentación por la gracia y el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El salmista David describe así el carácter del justo y del fiel remanente de Dios a través de las edades y también para nosotros hoy en el tiempo del fin. En el Salmo número 1 y los versículos del 1 al 3 dice así el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley de día medita, de día y de noche. Y escuchen, y será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Así describe el salmista el carácter del remanente de Dios, de los fieles hijos de Dios, de aquellos que tienen fe fundada en Cristo, de aquellos que obedecen los mandamientos de Dios a pesar del costo de su vida, de aquellos que son valerosos, que no son cobardes, que no tienen miedo, que se esconden. No, hermano querido, Dios ha tenido un remanente de hombres fieles, obedientes y valerosos. Que tú y yo seamos parte de ese remanente con esas características distintivas, hombres de fe, hombres de obediencia y hombres de valor, basados en el poder de Cristo Jesús, porque sin Él nada podemos hacer. El remanente del tiempo del fin debe de desarrollar un carácter como los cedros del Líbano en su fortaleza. El fiel remanente del tiempo del fin debe desarrollar un carácter como lo describe David en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su meditación día y noche, y es como el árbol plantado junto a corrientes de agua y que da su fruto en abundancia. Que nadie piense que no puede, por pecador, por indigno, por débil que sea, por temeroso, que no pueda desarrollar ese carácter. No, porque la Biblia nos dice, porque todo lo podemos en Cristo
que nos fortalece. Así lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 y versículo 13. La Biblia, la palabra de Dios, está repleta de hombres y mujeres y jóvenes que fueron parte del remanente fiel de Dios en el pasado, que con fe, sin temor y en obediencia estuvieron al frente peleando la buena batalla de la fe. Y quiero citarte algunos de esos ejemplos, por mencionar algunos. Y quiero mencionarte allá, en el pagano Egipto, había un joven, José. Este joven no cedió a las grandes tentaciones que enfrentó. Él, cuando se le presentó la tentación con la esposa de Potifar, él dijo: ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra mi Dios. No puedo. Ahí hay un principio de un hombre que no se vendió, de un hombre que tenía un carácter firme, como la roca, como los cedros del Líbano. En la pagana Babilonia nos encontramos con los 3 jóvenes hebreos en la llanura de Dura, que también con valor y con un carácter maduro de valientes no tuvieron miedo a enfrentarse a Nabucodonosor ni a su horno de fuego. Ellos lo desafiaron diciendo: sepas, oh rey, que no te tenemos miedo a ti ni a tu horno, porque mi Dios me puede liberar. Pero si no lo hace, no adoraremos la estatua. Hoy la iglesia, hoy el fiel remanente necesita caracteres, hombres de fe, hombres de obediencia a los principios de Dios, hombres que no sean cobardes, hombres que estén en primera fila peleando la buena batalla de la fe. Nuestro Dios nos puede librar de tus manos y de tu horno, y así ocurrió. También tenemos a Daniel en la corte pagana de Babilonia. No se amedrentó, no se acobardó al enfrentar los leones allí en el foso, porque Daniel era un hombre de fe. Daniel era un hombre que estaba acostumbrado a obedecer a Dios. Daniel era un hombre que estaba en primera línea, peleando la buena batalla, aún hasta el costo de su propia vida. Hermanos queridos, José en Egipto, Daniel en Babilonia y sus 3 compañeros allí en la llanura de Dura demostraron lealtad, fe, obediencia, valor, fidelidad a Dios por encima de su reputación y de sus vidas. Estos fieles hombres fueron honrados por reyes y naciones paganas y súper honrados por su Dios. ¡Wow! ¡Extraordinario! La vida de estos fieles hombres es un ejemplo, es un legado, es un desafío para el remanente del tiempo del fin, que tendremos que enfrentar a nuestras familias. Tenemos que enfrentar a nuestros hermanos infieles y apóstatas dentro de las filas del cristianismo. Tendremos que enfrentar a los poderes terrenales. Tenemos que enfrentar a los mismos demonios. Tenemos que enfrentar al mismo Satanás. Y para esos enfrentamientos se necesitan hombres de fe. Hombres que obedezcan a Dios antes que los hombres. Y hombres que no sean cobardes, que no estén en la retaguardia. Que estén, ¿a dónde? En el frente. No podemos olvidar los azotes, los peligros, las persecuciones de los apóstoles. Juan, el precursor, fue ¿qué? Decapitado. También Esteban fue apedreado por testificar de Cristo. Pablo fue decapitado por predicar a Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir. Pedro fue crucificado cabeza abajo por seguir a Cristo. Los cristianos primitivos en la época de Nerón, en la época de Decio,
y de otros emperadores romanos, no se acobardaron, no se doblegaron, no vacilaron, siempre estuvieron al frente, allí peleando la buena batalla, no atrás, escondidos. No se doblegaron frente a las pérdidas o expropiaciones de sus bienes. No se doblegaron frente a las fieras del circo romano. No se doblegaron frente al método terrible de martirio como lo era el potro. No temieron a la muerte porque eran hombres de fe. Eran hombres que se habían acostumbrado a obedecer a Dios antes que los hombres. Eran hombres de valor, del frente de batalla. Los reformadores de la Edad Media no le temieron a Roma. Los reformadores de la Edad Media no le temieron a las persecuciones ni a las cruzadas. Los reformadores de la Edad Media no le tuvieron miedo a la hoguera. Los reformadores de la Edad Media levantaron en alto la verdad, porque eran hombres de fe. Eran hombres que obedecieron la palabra de Dios. Eran hombres valerosos en el frente, peleando la buena batalla de la fe. Mira lo que dice Hebreos. Allí el apóstol Pablo, a través de la epístola a Hebreos, en el capítulo 11 y los versículos 35 al 40. Las mujeres recibieron sus muertos. Hubo que pagar un precio. Y toda esta lista con miles que están también ahí, pero que no los podemos mencionar a todos. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados en el potro, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, los valdenses, los albigenses, eran hombres de fe, como estos, todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hermanos, qué linda lista de héroes, de valientes, que no tuvieron temor de levantar ¿qué? La luz de la verdad. ¿Has recibido la verdad? Predícala. No la escondas. No te escondas. ¿O es que tienes miedo? ¿A quién le tienes miedo? Sé valiente. Ve a primera línea. Ve a la batalla. Ve a la batalla, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Los héroes del capítulo 11 de la epístola de los Hebreos es un fiel testimonio también de los cristianos primitivos y los reformadores. Es un testimonio vivo de los hombres de primera línea que pelearon las grandes batallas del Señor. Ellos no se acobardaron frente al peligro de la muerte. Ellos no cuidaron su reputación como muchos hoy cuidan su reputación. Que su nombre no salga a la luz. Cobardes. Ellos estuvieron siempre a la cabeza, en primera línea, levantando el estandarte de Cristo. Ellos siempre tuvieron a la cabeza. Ellos no se avergonzaron de dar testimonio de la verdad y de lo que creían. Ellos no se avergonzaron de defender la verdad. Dios tuvo grandes guerreros en el pasado
para pelear las grandes batallas. Dios tiene ahora mismo sus grandes guerreros para pelear sus grandes batallas del último tiempo. Y es levantar a Cristo, es levantar el estandarte de la verdad, es levantar la verdadera adoración del Padre y del Hijo. Clama a voz en cuello, no te detenga. Dios tiene grandes guerreros para su última batalla entre la verdadera y falsa adoración. Te pregunto, ¿estarás tú allí? ¿Estaré yo entre esos grandes guerreros para pelear las grandes batallas del tiempo del fin? Ojalá que así sea, por la gracia, por el poder de Cristo Jesús, porque sin Él nada podemos hacer. Miren esta cita del espíritu de la profecía, dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. De ningún pastor, mi tutor, uno de mis pastores, de mis tutores, lo voy a mencionar, el pastor Osvaldo Sarmiento. Cuando él leía esta cita decía: pero ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están esos hombres? Hermanos queridos, yo alabo a algunos jóvenes que se enfrentan a pastores, que se enfrentan a líderes de la iglesia, ancianos, para defender la verdadera adoración del Padre y del Hijo. Y sé, aún de otros hombres grandes que tienen miedo salir a la batalla. ¡Wow! ¡Qué diferencia entre jóvenes y quizás hasta pastores que uno conoce! No quiero que sepan esto. No quiero que hablen de mí esto. Eso es cobardía, hermano. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de su alma. Hombres que no teman de dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favor o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción, de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio del amor a Dios y a la humanidad. Eso está en Educación, página 54. Miren esta otra cita guay. Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en tempestades, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y mar. El gran yo soy, Cristo Jesús, está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Es una pregunta. Y yo respondo: los hombres de fe. Los hombres que han estado acostumbrados a obedecer a Dios antes que los hombres, los valientes. Porque Dios ayer los tuvo, hoy los tiene y mañana los tendrá. ¿Quién podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo, nuestro valor, nuestra firmeza más inquebrantable. Joya de los testimonios. Tomo 2, página 31. Cita guay. El permanecer de pie en defensa de la verdad y de la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de la cobardía y lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde. Joya de los testimonios, tomo 2, página 31. Cita guay. La prueba viene. El capitán de nuestra salvación fortalecerá a su pueblo
para el conflicto en el cual deberá empeñarse. Cuán a menudo, al oponerse Satanás toda su fuerza a los que siguen a Cristo, y cuando la muerte la confrontaban, las fervientes oraciones elevadas con fe trajeron al capitán de las huestes del Señor al campo de acción. ¡Wow! ¡Qué lindo, hermano! Yo repito esto. La prueba viene. El capitán de nuestra salvación fortalecerá a su pueblo para el conflicto en el cual deberá empeñarse. Cristo nos va a sostener. Cristo nos va a dar la fe. Cristo nos va a dar el valor para obedecerle. Cristo nos va a dar el valor para enfrentarlo. Cuando a menudo al oponer conflicto, cuán a menudo al oponer Satanás todas sus fuerzas a los que siguen a Cristo, y cuando la muerte los confrontara, las fervientes oraciones elevadas con fe trajeron al capitán de las huestes del Señor al campo de la acción. Cambiaron el curso de la batalla, gloria a Dios, y libraron a los oprimidos. Ahora es el tiempo en que debemos unirnos estrechamente con Dios para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres. Nos hemos apartado de los antiguos hitos. Volvamos. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿De qué lado estaremos? Joya de los testimonios. Tomo 2, página 32. Cita White. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. Escuchen eso, hermano. En su afán para desacreditar los preceptos divinos, la ley de Dios, las doctrinas, la sana doctrina, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesaban creer en las Santas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y las tradiciones. Conflicto de los siglos, 669, párrafo 2. Cita White. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Escuchen, hermanos. Al rechazar la verdadera adoración del Padre y del Hijo, cuando usted se levanta a combatirla, usted está combatiendo a Dios, está rechazando a Dios. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas. Escuchen, es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a Él, a Dios. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, Dios viviente, Padre e Hijo, en Cristo. Escuchen eso, hermano. El Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Los que adoran al Dios creador,
al Dios Redentor, Padre e Hijo, es relativamente un grupito que muy pequeño. Palabra de Dios, espíritu de profecía. No es la mayoría, es la minoría. Repito, el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de su creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso, que niegan al Dios de ella, Padre e Hijo, que son los creadores, según dice la palabra de Dios, nadie más. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos, así llamados sabios, o filósofos, o poetas, o políticos, o periodistas, y yo añado, con el perdón de Dios, teólogos. El Dios de los círculos selectos a la moda de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Hermano, por eso hay tanta error, tantas creencias erradas, porque no leen la palabra profética. Apreciados hermanos, que formamos parte del fiel remanente del tiempo del fin. Estamos frente a frente a la última batalla. Estamos frente a frente a la lucha final contra las huestes de maldades en las regiones celestes. Estamos frente a frente a la gran batalla entre los verdaderos adoradores que adoran al Padre y al Hijo y los falsos adoradores. Te pregunto, ¿en qué lugar tú te encuentras? ¿En qué lugar me encuentro yo? ¿Qué lugar estás defendiendo? ¿Qué lugar estoy defendiendo yo? ¿Somos de los hombres de fe? ¿Somos de los hombres que obedecen solo Escritura? ¿Somos de los hombres de valor en primera línea? ¿Eres de los fieles o de los infieles? ¿Eres fiel de los tibios y fríos e indiferentes? ¿Eres de los que son calientes, fervientes espiritualmente, tratando de agradar a Dios? Para los fieles, para los que mantienen la fe basada en solo Escritura, para los que obedecen solo Escritura, para los que tienen valor en solo Escritura, estas son las promesas que Dios le hace. Mateo, capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, sola Escritura. Las ovejas de Dios no oyen la voz de los hombres. Las ovejas de Dios no repiten las palabras de los hombres. Las ovejas de Dios no escuchan los conceptos humanos, ni los acreditan. No. Las ovejas de Dios oyen la voz de Dios a través de su palabra y de la profeta. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. El Señor sabe quién realmente oye su voz. Obedece su palabra. Las ovejas de Dios, número uno, oyen la voz de Dios. El Señor las conoce y le siguen. Oyen la voz de Dios, el Señor los conoce y le siguen. Y ahora aquí está la promesa. Yo les doy vida eterna. ¡Wow! Nadie nos las puede arrebatar. Nadie las puede arrebatar. El poder del imperio
de las tinieblas, no puede. Fue derrotado en el cielo. Fue derrotado en la cruz del Calvario. Y pronto vendrá su derrota final en la segunda y tercera venida de Cristo. Yo les doy vida eterna. No perecerán para siempre. Ni nadie las arrebata de mi mano. Gloriosa promesa para los hombres de fe. Gloriosa promesa para los hombres que obedecen solo Escritura. Gloriosa promesa para solo los que adoran al Padre y al Hijo. Gloriosa promesa para los valientes. Otra promesa. Cristo dijo, enséñenle a todos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si el Señor, si Jehová, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El poder de las tinieblas tiene que pedir permiso a Dios para tocarnos. ¡Qué preciosa promesa! Por último, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. No tengas ningún temor. Hombre de fe. Hombre que obedeces al Señor antes que a los hombres. Hombres de valor. No tengas temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mi querido hermano, que has escuchado solo Escritura en esta tarde, yo ruego a mi Dios y a tu Dios que el Señor nos ayude para ser de esos hombres que tienen fe en Cristo Jesús y su palabra. Yo le ruego a mi Dios que nosotros seamos de esos hombres que obedecen a Dios antes que a los hombres. Yo le ruego a mi Dios que tú y yo tengamos el espíritu de valor para enfrentar las pruebas. Si así lo hacemos, tú recibirás la recompensa. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que esa sea tu experiencia y la experiencia de tu familia. Que esa sea mi experiencia y la experiencia de mi familia. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Es mi deseo y es mi oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre, porque solo tú eres Dios. Y alabamos a tu Hijo Jesucristo, porque es nuestro Señor y Redentor. Padre Jesús, a ti, a ambos le pertenece la gloria, la honra, el poder, el imperio, por los siglos de la eternidad. Solo mi Dios, Padre e Hijo, adoramos y que te adoremos en espíritu y en verdad. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a levantar en alto el estandarte de Cristo. Ayúdanos para ser de esos grandes guerreros que tú tienes reservado para las grandes batallas del tiempo del fin. La batalla entre la verdad y el error. La batalla entre los verdaderos y falsos adoradores. La batalla entre el sábado y el domingo. La batalla entre Cristo y Satanás. La batalla contra las regiones celestes. No podemos, Señor, por nuestra fuerza, pero lo hacemos afianzado en el poder, en la gracia sostenedora de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A su nombre honra, gloria y poder. Oramos en su nombre. Amén y amén. Dios les bendiga. Feliz sábado. Bye.